a ser un discípulo. Y bueno, de todas maneras, con la lectura de un versículo que es muy importante para todos los discípulos del Señor, que tengamos esa clara definición y una determinación fiel en la disposición de nuestros corazones. Así que voy a pedirle que abran la segunda carta a Timoteo. Es una carta de nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, segunda carta a Timoteo en el capítulo 2. Vamos a nuevamente a tocar las fibras fundamentales de lo que todo hijo de Dios, todo, llamémosle seguidor, todo creyente, ¿verdad? Tal como el Señor le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sé un creyente. O sea, siempre tiene que haber una participación nuestra en cuanto a la diligencia, sobre todo, porque la palabra es la que se encarga al final de cuentas de sentar la convicción, de redarguir y al final de convencer en la palabra del Señor. Amén. Segunda de Timoteo le decía, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Gloria al Señor. Dice la bendita palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos en oración al Señor. Padre, gracias, Señor, nuevamente te damos por la oportunidad, Señor, que nos das de ser instruidos por Dios a través de tu Santo Espíritu. Y Dios eterno, como siempre, carne y ser, Señor, solamente es un vaso en tus manos, un instrumento. Y Señor mío, tu Santo Espíritu sea el que ministra, Señor, y enseña, instruya en tu bendita palabra, Señor. Te pido, Señor, en el glorioso nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, partimos de lo que nos habíamos la semana pasada. Habíamos determinado pues de que todo discípulo debe de ser una persona que tenga un deseo, un anhelo ferviente por alcanzar sabiduría, por alcanzar la sabiduría y el conocimiento divino, el conocimiento de Dios. Porque no se trata del conocimiento terrenal, el cual hicimos, recuerdo la diferencia y cuando es útil. La sabiduría terrenal, el Señor le tilda como diabólica por las consecuencias a que eso lleva. Yo se lo explicaba, pero no significa que en un momento el Señor no lo use. El conocimiento secular que pueda alguien adquirir, Dios lo orienta hacia sus propósitos. Entonces, eso es lo maravilloso del Señor, ¿verdad? De tal manera que necesario es pues también tener presente que el que esté estudiando, el que le meta, ¿verdad? Que sepa que Dios le va a usar en esa sabiduría terrenal
en ese conocimiento terrenal, siempre y cuando lo ponga a disposición, obviamente, de Dios, ¿verdad? Ciertamente hubo hoy por la mañana una prédica que me llamó mucho la atención y por cierto tomé un mensaje, un pequeño mensaje. Pero quiero ver si creo que lo. Porque quiero que lo participemos, quiero que lo tengamos nosotros como una base para nuestros hijos y para nosotros mismos, obviamente. Permítame que ahorita no lo ubico. Lo tengo. Y tengo tantas cosas. Aquí está. Bien. Miren qué hermoso esto. Esto es un pensamiento divino, es un pensamiento de un hijo de Dios, quien estaba en este momento ministrando, y oiga lo que él le decía al hijo. Hijo, le dice en una ocasión, Dios te bendiga. ¿Sabes qué? Tu talento es un regalo de Dios. Lo que hagas con él es tu regalo para Dios. Fíjense cómo se complementa este pensamiento, porque recuerda usted la parábola de los talentos. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros, nos da talento. Y Él espera que le entreguemos ¿qué? Frutos de esos talentos. Entonces, me llamó mucho la atención porque estaba muy, aparte de ser instructiva, pues era obvio que la enseñanza venía del Espíritu Santo y lo tomé. Así es que, volviendo pues entonces al tema que nos tiene por continuación, le mencionaba yo de que el principio con el cual debe de partir todo hombre de Dios o todo varón de Dios es obviamente como lo dice el Proverbio 1, ¿verdad? Donde habla acerca de que el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Entonces, habíamos dicho de que ya de por sí lo que Dios hizo con nosotros, con usted y conmigo, es que habiéndonos dado, cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿qué imagen fue la que puso en nosotros Dios Padre Creador? Y quiero que vaya conmigo a Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 10. Se va a dar cuenta, hermano, que nada va a dejar el Señor fuera de su plan soberano y eterno, para que nosotros en algún momento digamos, no, es que yo la verdad no, eso no lo conocía, porque esa es la responsabilidad de cada creyente, ya lo veníamos enfatizando, la palabra, ¿verdad? La palabra. Por sobre todo, medita de día y de noche en la palabra. Filipenses, capítulo 2 y versículo 10. Perdón, Efesios 2:10, Efesios. Quizás porque está muy cerca. Filipenses 2:10. Efesios. Algo el Señor me está queriendo enseñar en Filipenses. Ya vamos a. Sí, algo, ¿verdad?
Efesios 2:10. Mire cómo dice. Porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios, Abba Padre. Póngale atención del por qué. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Bien? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De tal manera que, hermano, de modo que, dice la primera carta a los Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es, y en esto se cumple. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas anteriores, pasadas, viejas, que la palabra da lugar a varias definiciones en el griego. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la preocupación o el empeño, la procura, por decirlo así, o procurar, ¿qué es lo que debe el hombre nuevo ahora procurar? Es precisamente, amados hermanos, a través del Espíritu Santo que habita ya en nosotros, que está para ello, para llevarnos o conducirnos a toda verdad, para incluso, dice, enseñarnos aquellos eventos que están por venir. Esas cosas nuevas son las que debemos nosotros de estar obviamente anhelando. Debemos de estar, amados hermanos, con esa mente de Cristo. Cristo mismo, en boca de Pablo, dice que tenemos la mente de Cristo. Es decir, tenemos que pensar de la manera como nuestro amado Señor Jesucristo lo hacía. Por ello es, precisamente, amado hermano, que yo le decía de cómo Dios en nosotros, 1 Corintios 1:30, para que no hubiese de parte nuestra displicencia o decir, no, es que yo eso no lo sé. No es posible que un cristiano exprese algo de esa naturaleza. En 1 Corintios 1:30, ¿qué sucedió cuando nos dieron esa nueva hechura en Cristo Jesús? Porque hemos sido hechos en Cristo Jesús por nuestro Abba Padre. ¿Qué sucedió? 1 Corintios 1:30. Fíjese cómo el Señor todo lo integra, lo va amalgamando de manera tal de que en sí mismo alcanzamos lo que en esencia llamamos la criatura espiritual que Dios quiere crear que Dios creó, mejor dicho, no que quiera crear, sino que se entiende que nació de nuevo, es una nueva criatura, ¿sí? Pero esa nueva criatura es una criatura, hermano, espiritual. ¿Ve? Es una criatura espiritual que debe, obviamente, alimentarse espiritualmente. Dice 1:30, y usted lo tiene en su mano, más por él. ¿Por quién? Nuevamente, por el Abba Padre. ¿Sí? Más por él, por el Abba Padre, vosotros, dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Miren, estamos totalmente, amados hermanos, impregnados de una nueva naturaleza, que es una naturaleza que nosotros la tildamos como naturaleza, pero más que una naturaleza, para mí viene siendo una dimensión. Es una dimensión,
no dispare su mente hacia la cuarta dimensión, quinta dimensión, no tiene nada que ver. No, estoy hablando de una dimensión en la cual, hermano, no cabe carne alguna, que es la dimensión donde habita Cristo. ¿Y donde habita Cristo, amados hermanos? En nosotros. Él habita en nosotros. Entonces una dimensión, usted no lo ve, yo no lo veo tampoco, ¿no? Es más, aquel que dice, es que yo tuve, mucha gente me ha expresado experiencias que no son posibles, no son aceptables a la luz de la palabra. Yo vi a Cristo que venía, no es posible, ¿verdad? A Dios nadie le ha visto jamás, ¿verdad? De tal manera que de lo que participamos entonces, amados hermanos, es de su naturaleza espiritual. Y vuelvo a ocupar la palabra naturaleza, aunque no es muy correcta la palabra, pero esa es la que más se apega. Esa naturaleza espiritual, amados hermanos, es precisamente la que debe de estar continuamente, constantemente anhelando conocer de una manera más íntima. Y cuando hablamos nosotros así, conocer de una manera más íntima, estamos hablando en términos de amar más a Cristo, amar más a Cristo. Esta es la manera como verdaderamente, amados hermanos, aquel que está en la práctica de discipulado logra o alcanza, obviamente, amados hermanos, a gozarse en Cristo y a gozarse en su salvación, hermano. Eso es el fundamento de esto es, amando a Cristo, amados hermanos, usted y yo alcanzamos esa. ¿Se recuerda cuando mi Señor Jesucristo dijo para que alcancéis vuestra plenitud en mí? Para que nosotros participásemos totalmente de esa naturaleza de nuestro Señor Jesucristo en su espíritu, porque no lo vamos a ver. Es decir, ¿cuál es el problema del hombre común? Usted lo conoce, usted lo sabe. O sea, ¿por qué la mayoría pudiéramos decir, de congregante no crece espiritualmente? ¿Por qué razón? Porque esto se convierte, cuando uno se congrega, cuando estamos alabando, cuando estamos adorando al Señor, cuando exaltamos al Señor, hasta cierto punto le damos rienda suelta a las emociones, ¿sí o no? O sea, ya no gozamos más en el cuerpo, en la carne, que en el espíritu. Esa alabanza me gusta y comenzamos, y incluso comienzan a saltar. Comienza la gente a saltar. O sea, ¿qué es lo que en realidad allí se está gozando? No, es que no se puede llamar gozo, eso ya no es gozo. Ya cuando comienzan a saltar en la alabanza, y eso ocurrió con el rey David, si usted recuerda, cuando recuperó el arca del pacto. Él danzó. Y él, en la danza que él desarrolló, yo le haría la pregunta, ¿la danza era para adorar a Dios o para gozarse él? Es obvio que para gozarse él. Él estaba muy feliz, él estaba muy gozoso de haber recuperado el arca del pacto, porque obviamente eso significaba para ellos la presencia del Abba Padre. Entonces, él estaba regocijándose, por supuesto, en el Señor, ¿verdad? Sí, pero no era de adoración. No era de adoración. Y eso es lo que nosotros a veces no alcanzamos a distinguir, o sea, a diferenciar, ¿verdad? Cuando adoramos, cuando exaltamos al Señor en una alabanza, wow, nosotros debería de ser que el corazón obviamente está, cuando habla acerca de las maravillas de la grandeza de Dios, es porque lo estamos verdaderamente diciéndole las cosas que no podemos expresarlas de otra manera. No hay forma de cómo expresar, cómo adoramos, cómo exaltamos, cómo amamos a Cristo. Entonces, para eso, la alabanza
es propicia. Pero si usted se da cuenta, incluso hasta en eso, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, esta alabanza no, porque esta alabanza no me gusta a mí. Si quiere alabanza no es para uno, no es para mí, no es para... La alabanza es para Dios. Y yo he notado en el caso aquí de mi hermano Charlie, en la congregación, que las alabanzas que él elige, yo he escuchado mucho a Paul Williams. Yo quiero que vaya conmigo a la carta de los Efesios capítulo 1, para que nuevamente nos demos cuenta que a pesar, bueno, no vamos a decir que a pesar, a más de que Pablo sabía de que los creyentes en Efeso, amados hermanos, eran convertidos y habían sido sellados por el Espíritu Santo, imagine qué es lo que él deseaba o anhelaba en su corazón. Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 17. Amén, ¿lo quieren? Vamos a leer exacto, del 15 al 18. Al 18 vamos a leer. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, mire, pónganle atención al versículo, hermano. Y mire, ¿cuáles son los elementos fundamentales que ahí resaltan? ¿Cuáles son los fundamentos cristianos que resaltan en este solo y único versículo? En primer lugar, la fe. ¿Sí? Resalta la fe. En segundo lugar, resalta el amor. ¿Ve usted? Y luego podemos decir los santos, que son los apartados. ¿Sí? Somos nosotros, pues, o sea, es decir, los cristianos ya convertidos. Entonces, Pablo, con ese conocimiento, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo pudiera hacer una pregunta, hermano. Y esto, para que nosotros vayamos entendiendo que la oración tiene tanto poder, es algo tan necesario en la vida espiritual de todo creyente, pero no la oración egoísta, que yo solo oro por mi familia, por mí y por los hermanos que yo conozco, y el cuerpo de Cristo, hermano, está disgregado en todo el mundo. Se lo compruebo con esta verdad. Pablo oraba por los romanos y nunca había estado en Roma, y allá había una congregación en Roma. Antes de él ir a Roma, ya oraba por ellos, pedía por ellos, sin conocerlos. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que la oración en sí, parte misma también de el discípulo. Un discípulo tiene que ser un orador, debe de ser un orador, ¿verdad? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira, hermano, por lo que pedía Pablo. Y eso es lo que debe estar haciendo la iglesia, hermanos. La iglesia, miren, en sí, ¿qué es una congregación? Todos somos discípulos, hermano. Todos somos discípulos. De tal manera que esa interacción que nosotros tenemos en las oraciones, unos por otros, hermano, van a ser efectivas, van a tener respuesta. Claro que van a tener respuesta. De seguro que sí. Dios tiene interés en eso. Mucho interés. Que seamos salvos ya. Amén, gloria a Dios. Y yo le digo, veo a muchos, o sé de muchos, no, yo ya soy salvo, ya estoy.
¿Qué? Yo no necesito hacer más nada, ya soy salvo. Salvo siempre salvo. Y hermano, mire, yo conforme sigo escudriñando las Escrituras, ¿sabe usted? Nos vamos a llevar sorpresitas. Porque en las doctrinas, cuando entremos directamente a las doctrinas, vamos a ver la necesidad de por qué el cristiano, nacido de nuevo, tiene necesidad de perseverar en su salvación. Parece risible, ¿verdad? O sea, no, parece contradictorio, mejor dicho, no risible. Contradictorio, como que estuviéramos diciendo, tiene que ser obras, tiene que ser aquí, tiene que ser... No tiene nada que ver con eso. Y ahí se va a dar cuenta. En su tiempo lo verá que no tiene nada que ver con eso. Pero si Pablo se atrevió a decirnos de que nosotros debemos de guardar nuestra salvación con temor y temblor, porque la vamos a perder. No, Pablo no está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso en absoluto. Lo vamos a saber a profundidad. Necesario entonces, dice entonces, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Mire qué trabajo el que tenemos, al que debe someterse el discípulo. ¿Ves? Por eso precisamente Santiago 1:5 dice, y el que esté falto de sabiduría, pídala con fe, no dudando nada. ¿Verdad? Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Y luego dice en el versículo 18, como poniéndole ya el sello, nuestro hermano Pablo dice, mire, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Por qué razón muchos cristianos no se gozan en el Evangelio? ¿Por qué razón muchos cristianos no se gozan en un culto, en la palabra, cuando escuchan la palabra? ¿Por qué razón? Porque no entienden, ¿no? Porque oyen. Y el Señor claramente lo dice, es como la semilla que cayó al lado del camino, llegó el ave, recogió la palabra, se la llevó. Y ese hombre sale, y a veces sale hasta, buena la palabra, ya al llegar a la casa, se le olvidó, se acabó. Así. Entonces, por esta razón, Pablo, en el Espíritu, es obvio, el Espíritu Santo dirigiendo a Pablo, diciéndonos lo necesario que es que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado. Y somos salvos, hermano. Fíjense que yo le escuché a alguien decir lo siguiente: quizás Dios, al final de cuentas, esto va a sonar así, yo sé que no, con permiso de mi Señor y del Santo Espíritu. Yo no le digo, está bien, no, ni digo, está estudiando, dele, métale, está trabajando, hágalo bien, como para el Señor. Lo que sea que esté haciendo, hágalo, pero no se le olvide esto, de que todo lo que hagamos, todo lo que digamos y todo lo que pensemos, lo hagamos para Dios, lo hagamos para el Señor. Que todo glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito del salvo. Ese es el propósito. Ese es un buen discípulo. Ese es un discípulo. Ese es, hermano. Y miren, sorpresas nos llevaríamos. Por eso les digo, cuando nosotros ponemos en contraste lo que está ocurriendo actualmente, no nos extraña en lo absoluto cuando nosotros vamos a la historia bíblica que nos enseña verdades, amado hermano, que ahorita le aseguro que lo dejan a uno impactado, pues. Mire lo que ocurrió con los discípulos que mi Señor Jesucristo eligió. Vaya conmigo a Mateo en el capítulo 10. Mateo en el capítulo 10, mire lo que pasó.
Vamos a leer desde el 37 del 9 para que entendamos el contexto, para que lo entendamos. Amén. Y dice la bendita palabra, si ya lo tiene. Entonces dice la bendita palabra, dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues, ¿cuántos de nosotros verdaderamente oramos porque hayan más misioneros, hayamos más predicadores? De ahí mismo, de donde estamos en la congregación, muchos deberían ya de tomar esa ¿cómo le dicen? La estafeta, ¿verdad? La estafeta, que la van pasando, la estafeta. Porque van predicando, amado hermano, no importa. Un amigo, un conocido, no desperdiciar el momento, no sabemos si le dio entradita, háblele de Cristo. Porque eso es exactamente lo que el Señor nos ha mandado. La mies es mucha, dice, pero bueno. Continuamos. La mies es mucha, mas los obreros pocos. La sorpresa que nos vamos a llevar. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 10, capítulo 10. Entonces dice la bendita palabra, llamando a sus 12 discípulos, como dice ahí abajo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Qué maravilloso, hermano. Qué poderoso. Pero hoy se va a dar cuenta de quiénes está hablando. ¿Quiénes eran los discípulos del Señor? Mire quiénes eran los discípulos. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, Pedro, ¿verdad? O sea, primero Simón, llamado Pedro, así lo dice, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, ¿y quién está allá al final? Judas Iscariote, el que también entregó. Y el Señor, ¿de qué él invistió? De autoridad, hermano. ¿No le impacta eso a usted? No hace excepción. La palabra dice claramente que llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Sabe por qué, mi hermano, yo le estoy diciendo esto? Porque el problema que está surgiendo en las congregaciones actuales es que muchos están manipulando la palabra de Dios y lamentablemente, le voy a decir, se están dando eventos o circunstancias que pareciese que ese tipo, que esa persona, esa persona, no voy a decirle ni varón, ni le voy a decir hermano en la fe, amados hermanos, tiene poder. Y no es así. No es así. Oiga bien lo que le estoy diciendo. ¿Cuál era la autoridad que el Señor había puesto en cada uno de estos discípulos? Era la autoridad de Él, en el nombre del Señor Jesucristo. Era en el nombre de Cristo. Pongamos claro esto, todos estos eran discípulos, y así estamos muchos en las congregaciones. Muchos somos discípulos, amados hermanos. Todos, en alguna manera, en alguna medida, Dios nos va a investir de autoridad, pero he aquí, amados hermanos, la razón del por qué. Al final de cuentas, el Señor va a llegar el momento en el cual nos va a decir: no todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y está haciendo, amados hermanos, alusión a este pasaje del Señor. Se está recordando de que usted en el nombre del Señor, amado hermano, yo le digo, usted
En un momento determinado, muy poca puede ser su fe, pero si usted ora delante de un enfermo, delante de una persona en gran necesidad, pero ora creyendo que Cristo puede actuar, el poder de Cristo puede actuar en esa persona, lo va a hacer, actúa. Pero cuidado con que después de que eso ocurra, yo salga pensando, wow, hice un milagro. Eso no tiene nada que ver con nosotros, en lo absoluto. Nosotros solo fuimos instrumentos en las manos de Cristo. Entonces, aquí la pauta es el discípulo que es investido de autoridad, amados hermanos, está dándole gloria y honra al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese debe de ser, amados hermanos. ¿Se acuerda de aquel, cómo decirle? De aquella definición que le di del Talmid, de acuerdo al concepto hebreo que tiene acerca del discípulo, del Talmid. Entonces, que el Talmid está sometido, sujeto totalmente, él ni siquiera se puede sacar la cabeza así. ¿De quién? Está sujeto a su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a brillar. Porque Juan se la pasaba repitiendo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Ese es el aspecto fundamental, hermanos. Y estamos ahorita, hermano, entendiendo la verdadera naturaleza, o sea, la verdadera característica que debe de tener un discípulo que está siendo instruido por la palabra de Dios. Cuando nosotros alcanzamos esto, cuando nosotros logramos esto, amados hermanos, miren los efectos que esto va a tener. Yo quiero que usted lo vea. Los efectos que va a tener. Lo vamos a estudiar, o lo vamos a aprender, o vamos a ser instruidos conforme a la palabra de Dios. Fíjense que hay un caso muy especial. Es un caso, hay mucho, pero la palabra de Dios todo es especial. Pero en el caso de Salomón, yo quiero que vaya conmigo al primer libro de Reyes, en el capítulo 3, por favor. Primer libro de Reyes, en el capítulo 3, y vamos a leer de los versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos. Vamos a leer desde el versículo 7. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Dice, miren, dice la palabra: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, o rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Mire, esto tiene un gran significado en el hebreo. Luego lo vamos a ver. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Cuántos aquí somos o tenemos privilegio de que el Señor ha puesto Grey o en nuestro liderazgo espiritual? Tenemos a mi hermano Charlie. Tiene Grey, ¿sí o no? Este es el pueblo del cual está mencionando Salomón. Esto se aplica
a todos aquellos a los cuales que nosotros tenemos que guiarles. Tenemos que, de alguna manera, amados hermanos, la palabra es enseñarles, instruirles. Esa es la palabra. Esa es la instrucción. Y luego dice en el versículo 10: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Cómo lo vio el Señor? Mire mi Señor Dios, cómo ve esas peticiones con un corazón totalmente sincero. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y aquí lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón, ¿qué? Sabio. ¿Ve? ¿Ve cómo sí podemos nosotros pedir al Señor que nos dé? Salomón le dijo corazón entendido. Entonces significa que un corazón entendido es un corazón sabio, conforme a la palabra de Jehová. Y eso es lo que le está diciendo, básicamente. ¿Ve? Sabio y entendido. Es un corazón sabio y entendido. Tanto dice que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Esto ya le corresponde a Salomón. Ahí no tenemos más nada que nosotros hablar. Pero yo quisiera un poquito de lo que le dio a Salomón. Eso sí, yo se lo digo honestamente. Entonces, ahí está la clave. Esa es la verdadera clave, amados hermanos, por la cual nuestro Dios, nuestro Señor, hermano, miren, Salomón, ¿qué pidió? Corazón entendido. A los ojos de Dios, el corazón entendido es lo que quiere es sabiduría. Lo que quiere es conocimiento divino. Eso es lo que quiere. ¿Con qué propósito? Se lo digo claro, le entendió lo que le quiso decir, ¿verdad? Porque tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, es un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar su multitud. Entonces está pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande si no es con lo que tú le des, con la sabiduría divina que tú le des, Señor? Ese debe de ser con vehemencia, amados hermanos, la petición de todo discípulo de Cristo. Eso debe de ser. Exactamente. Eso es lo que Dios quiere. Que ya usted sea salvo. Bendito el Señor, gloria a Dios. Más le va a dar y más se le van a demandar también. Que así dice la palabra. Que al que más se le dé, más se le va a demandar. De tal manera, hermano, que Salomón pidió la sabiduría y Dios no solamente le dio eso, y usted ya sabe, lo bañó de riquezas. ¿Qué no le dio a Salomón? Pero como todo humano, ¿qué sucedió? Se envaneció. Entonces eso nos deja a nosotros una experiencia que no deberíamos desear, que no deberíamos, o yo le diría de esta manera, que deberíamos de evitar. Deberíamos de evitarla. ¿Sí? Dios no puede prosperar, hermano, hasta donde usted vaya. Juan, la invitación que hace, porque no es el Espíritu Santo, no es Jesucristo, no es el Abba Padre, sino que son palabras de Juan cuando dice: yo quiero que tú prosperes así como prospera tu alma. Esa es una petición, una oración de Juan. Yo no sé cómo es que se la tomaron y dijeron que era Dios el que estaba diciendo. No, era un deseo de Juan el que estaba diciendo: yo deseo que tú prosperes así como prospera tu alma. Entonces, le voy a decir, los obstáculos que podemos encontrar en este crecimiento espiritual es precisamente la fama, la fortuna y la falta. Así como y la Biblia así lo tipifica. Si no, vaya conmigo
Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 2, y versículo 10 y 15. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo del 15 en adelante. ¿Lo tienen? Y todo esto, amado hermano, ¿sabe qué? Esta es la enseñanza del discípulo. O sea, viene siendo lo mismo, como cuando se predica la bendita palabra y el oyente tiene que estar atento y a retener y a sostener esa enseñanza que el Espíritu Santo le ha dado a través, obviamente, a los hermanos de la boca del inútil siervo que la envió, por medio del cual la envió. Miren lo que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí están las razones del por qué. Porque todo lo que hay en el mundo, mire cómo comienza: los deseos de la carne. ¿Qué es eso? Concupiscencia. ¿Sí? Los deseos de los ojos. ¿Cómo cayó Evita? Cuando vio aquel mango bien hermoso. A mí me gusta el mango indio, hermano. Vea que ya está pronto, está pronto a madurar. Qué rico, ¿verdad? Así. ¿A través de qué lo vemos? Del deseo de los ojos. Yo quiero comerme ese mango. Y me imagino cuán alto que esté ese mango. Pero yo me lo quisiera comer. Soy capaz de que me suba el pan y me puedo caer. Pero los deseos. Deseos de los ojos. Miren. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aquí está. No provienen del Padre, sino del mundo. Estas mismas cosas que Juan nos está recordando fueron exactamente las tentaciones con las cuales Satanás tentó y probó a nuestro Señor Jesucristo. Las mismas. Y todas las demás, porque en esas tres se encierra todas, hermano, todas. ¿Usted cree que solo 3 tentaciones le dio Satanás al Señor? No, 3 cita la palabra. Pero Satanás lo bombardeó con tentaciones, hermano, que yo le digo, si mi Señor Jesucristo realmente no hubiese estado consagrado a su Padre, al Padre eterno, que es exactamente lo que debemos de hacer nosotros como imitadores de Cristo, como discípulos de Cristo, no hubiera superado eso. Hubiera sido un fracaso total para toda la humanidad. Sin embargo, amados hermanos, no es así. Y no porque nosotros pensemos, porque muchos hermanos que usted le está enseñando esto y dicen, no, pero es que él era Dios. Si él no podía, no. No, Señor, no. Él era 100% hombre y se había despojado de su gloria. Él fue tentado en todo, no así dice la carta a los hebreos, ¿no? Tentado en todo. O sea, todo lo que usted y yo ya pasamos, hermano, es todo. Todo lo pasó a nuestro Señor Jesucristo. Todo. De tal manera que no hay manera que nosotros queramos, no, pero es que Él era Dios y yo no, yo soy ya vamos justificando nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra mente pecadora. Así queremos justificar. No, hermano, no hay manera. Así como Él es, así debemos de ser nosotros en este mundo, dice Juan. ¿Sí? Así como Él es. De tal manera, vamos hermanos, todo eso que le fue otorgado a Salomón, ¿cómo se le llama a eso? Dios honró a Salomón. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Honrarnos también. En su misma palabra lo dice. ¿Ya? El que honra al Hijo, honra al Padre, y el Padre honra al que le honra. Qué maravilloso.
carne, un simple humano, pero gloria a Dios, redimido, rescatado por la sangre de mi Señor Jesucristo, su sacrificio. Proverbios capítulo 3, para avanzar, pero creo que sí vamos a buen paso. Proverbios capítulo 3 y versículo del 13 al 16. Amén. Usted me lo dice amén. Proverbios 3, del 13 al 16. ¿Me lo tiene? Lo leemos, amado hermano, con conocimiento. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear. Entienda la palabra que está ahí, hermano, porque nosotros a veces leemos tan a la carrera que y todo lo que puede desear, no dice así. ¿Cómo dice ahí, hermano? ¿Lo tiene el versículo? Sí. ¿Cómo dice? Y todo. ¿Y todo lo que? Puedes desear. ¿Lo que qué? Puedes desear. Puedes. Nosotros, le vuelvo a repetir, leemos tan a la carrera, y esto yo lo he escuchado, yo mismo he cometido el error. Y todo lo que puede desear, no dice así. Y todo lo que puedes es personal. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. O sea, nada de lo que el hombre piensa en su mente, porque ahí está, si nosotros solo leemos y todo lo que puede desear, bueno, se refiere a fulano, sultano, mengano, no se refiere a mí, no, se está refiriendo a mí. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Dice en el 16, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. ¿Bien? Algunos hasta han querido limitar el significado de estas porciones bíblicas. Hermano, y esto está más claro que casi como estoy viendo ahorita, claro, pues ni siquiera voy a mostrar más clara que el agua, porque el agua puede haber sido sacada de un pozo chuco, ¿verdad? O un pozo sucio. Más clara que la horchata, pudiera decir alguien. La horchata no es clara, ¿verdad? No, cuando está hablando, amados hermanos, ¿está? Que dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Y así como está, así lo hace el Señor. Así lo hace. Así lo hace. A todo aquel que le honra. Mire, ni cuenta se puede dar a alguien de que todo le esté yendo bien, de que todo está saliendo conforme, bueno, obviamente a la voluntad de Dios, ¿no? Todo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Pero caminando nosotros conforme a la voluntad de Dios, todo está saliendo bien. ¡Qué bueno! Entonces, estas palabras se van a cumplir en la vida de quienes verdaderamente, amados hermanos, estamos siendo obedientes a la instrucción que nuestro Padre Celestial nos está dando. Ese es un discípulo, el que está atento, el que procura oír la palabra y la pone por obra. La pone por obra. Ese es el discípulo. De tal manera, hermano, que es obvio, terminamos creo que con esto, porque ya estamos 7:30, para no alargarnos mucho. Fíjense que
retomando lo que sucedió con Salomón, cuando Dios le dio no lo que él le pidió, porque le dio mucho más de lo que él le pidió. Si usted se da cuenta, usted lo lee, lo rebalsó, como podemos decir, ¿verdad? Y eso le hizo daño. Le hizo daño. O díganme si no. Al final le hizo daño. Entonces, también eso es parte de la enseñanza que nosotros debemos de retomar y decir, yo debo de ser un buen administrador de las bendiciones de mi Señor Jesucristo. Porque yo no estoy diciendo, no, Señor, no me deseas eso porque vaya a ser que yo... No, hombre. No, si Dios le quiere dar. Si allí es que usted sea un buen administrador de los bienes que Dios le proporciona, de las bendiciones que Dios le dé. Está en nosotros. Yo quiero ser un buen administrador, Señor, de todo lo que tú me des, de las bendiciones que tú me des, Señor. Pero que eso sea cierto, pues. O sea, ese es un soliloquio, ¿verdad? Son hablando con el Señor, hablando con Él. Yo quiero ser un buen administrador tuyo, Señor. Ese nada más no crea que yo me estoy diciendo a mí mismo, ¿verdad? A mi manera yo también probablemente lo haga. Pero eso es exactamente lo que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere mostrar conforme lo que le sucedió a Salomón. Pero Salomón, amado hermano, al parecer, como decimos nosotros, se empachó, ¿verdad? Le hizo daño las muchas bendiciones que Dios le proporcionó. Ahí mismo en el primer libro de Reyes, yo creo que regrese, para que vea usted la actitud, amados hermanos, de alguien que verdaderamente reconoce que depende y que en nada Dios le va a negar conforme esa disposición sincera de corazón lo que usted le esté pidiendo. Oiga lo que le estoy diciendo. Lleva, por cierto, el sello de la voluntad de Dios, eso sí es. El que yo venga y le pida, Señor, mira, dame $1,000,000 que yo te lo voy a saber administrar, Señor. Y Dios sabe, mi amado hermano, de lo que se trata. O sea, no, eso no va a funcionar. Definitivamente, no. por mostrarle algo que no es así. 3, le dije el primer libro de Reyes 3, y ahora el versículo 15. Cuando Salomón despertó, aquí estamos viendo nosotros, que Dios le habló en sueño. Él estaba dormido, Salomón. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Y en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y bueno, comienza a manifestarse en Salomón la sabiduría que Dios le había dado. Pero ¿qué fue lo que hizo inmediatamente que recibió, amados hermanos, las bendiciones? Que él ofreció, amados hermanos. Ahora, en el caso nuestro, ya no son sacrificios de animales, ya no son sacrificios de rituales, ceremoniales, no tiene nada que ver con eso. Pero sí hay un sacrificio que todo varón de Dios, todo hijo de Dios, tiene que ofrecer al Señor. Y esto es continuo, hermano. Esto es continuo. Romanos capítulo 12, vaya conmigo, versículos 1 y 2. Vaya conmigo, Romanos, con esto estamos cerrando la enseñanza, la instrucción que el Señor nos ha permitido en esta noche aprender. ¿Lo tiene? ¿Y sabe qué? Esto es una dedicación. Lo que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, está mostrándonos aquí es la manera como nosotros debemos de dedicarnos a Dios. Es
está haciendo, lo que exactamente hizo Salomón en su momento, después de haber recibido las bendiciones. Todas esas bendiciones espirituales, Efesios 1:3 lo dice claramente, que ya las hemos recibido en los lugares celestiales. Amén. Entonces dice Romanos, en el capítulo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Es nuestra adoración, es mi adoración a Dios. Es la forma como yo debo de presentarme delante de mi Señor, adorándole. ¿Ve? Ese es el culto racional. A eso se refiere. El presentarnos delante de nuestro Dios, amados hermanos, de manera tal de que, así como lo leímos en el versículo segunda carta a Timoteo, versículo 15, presentarnos ante Él como ¿qué? Como obreros aprobados. Pero al final de cuentas, ¿quién nos aprueba? Él. Es Cristo mismo quien nos aprueba. Gloria a Dios por ello. O sea, de todo esto, amado hermano, usted dirá, ¿y en dónde está la clase de discipulado? En todo esto que estamos hablando. En esto está la clase de discipulado. Porque cuando ya entremos a la doctrina, usted se dará cuenta que si no tiene la actitud o sea, si la disposición de su corazón no es realmente ser diferente a aquellos discípulos que, si usted se recuerda, lo leímos allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 66, ¿qué hicieron todo ese montón de discípulos? Dice que se apartaron de Él y nunca más volvieron a andar con Él. Y eso es por ello, el corazón que no está dispuesto, amados hermanos, a someterse a la palabra del Señor, el que no se somete a la sana doctrina, ¿sabe qué? Le dan ganas de salir corriendo. No, este no es para mí. No, hombre, es una locura. No lo entiende. ¿Por qué razón? Porque simplemente, y lo digo con temor y temblor, posiblemente no ha nacido de nuevo. Porque no siente el deseo, amados hermanos, de conocer la sana doctrina, y esa es a la que vamos a entrar. Ya dentro de poco ya vamos a estar entrando a la doctrina. Hermano, es porque obviamente no ha nacido de nuevo. Así que le damos benditas gracias al Señor en esta noche por su bendita palabra. A veces la palabra es dura para con nosotros, pero tiene un propósito, hermano, y es el de que el Espíritu Santo mismo impacte en nuestros corazones, haciéndonos reconocer claramente cuán débiles y vulnerables somos y cuánta necesidad tenemos de que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. Eso es justamente lo que Pablo lo dijo ya, pero eso es lo que necesita obviamente el cristiano, y le pedimos a nuestro Dios soberano y eterno, obviamente, que tenga misericordia con nosotros, paciencia para nosotros, para con nosotros, aparte de la paciencia que está teniendo para todos aquellos que aún no se han convertido, no han llegado a la luz admirable. Pedimos al Señor que, tal como el apóstol Pablo oraba por la congregación de Éfeso, de igual manera oramos porque a todos los que estamos reunidos y los que faltan, también, como hermanos, recibamos de parte del Señor esa sabiduría de revelación y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesario es para el crecimiento espiritual. Alabado sea el Señor. La gloria y la honra
sepa nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me lo bendiga, hermanos.